Principio del programa, en este tramo vamos a hacer ya que contamos con la visita de un súper profesional, el psicólogo Gabriel Cartañá. Muchas gracias por estar aquí, que vino al Uruguay a propósito de una obra que va a presentar en el Metro. Hablaremos de eso más al final, si les parece. Bienvenido. Hola, Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos, chicas? ¿Cómo andan? La clave es, bueno, entender cómo qué tanto pudo haber afectado la pandemia, tal como lo indican tantos estudios, lo que es la psiquis en general, la psiquis humana. Asistimos a un montón de situaciones donde aparece la variable salud mental como su déficit, digamos, como un denominador, ¿no? En todos los escenarios. Recién en el bloque anterior nos tocaba hablar de la violencia intracarcelaria, de todas las carencias del sistema penitenciario, pero puntualmente uno de los números del informe anual que presentó el comisionado parlamentario mostraba récords muy tristes de, por ejemplo, la cantidad de muertes entre ellos, pero suicidios también, ¿no? Y si después lo trasladamos a la afuera, acá yo no sé, y eso es lo que le queríamos preguntar, si a todos nos afectó por igual. Uno tiene esa sensación que estamos todos muy mal. No, a ver. No sé cómo es. Te lo voy a explicar cómo funciona. A ver. La vida es como la universidad. Tiene cosas que se parecen y cosas que se diferencian. ¿En qué se parece la vida a la universidad? Que en ambos ámbitos, tanto en la vida como en la universidad, se aprenden cosas. Uno va a la universidad a aprender. Sí. Y en la vida uno aprende, va aprendiendo en la vida. También se parecen que en ambos ámbitos se pasan pruebas. Uno en la universidad tiene que rendir exámenes. Y en la vida uno pasa exámenes, pasa pruebas. Eso es en lo que se parece. Ahora te voy a decir en qué se diferencia. En el orden. En la universidad uno primero aprende y después rinde el examen. La vida es al revés. La vida te pone a prueba para que aprendas de ella. ¿Bien? Y frente a esto, la pandemia, ¿bien? Y todas las consecuencias de la pandemia, el habernos quedado en casa, el distanciamiento social, todo lo que pasó, que no lo voy a escribir, todos lo sabemos, es una prueba. Fue una prueba para cada uno de nosotros. ¿Bien? Entonces tenemos varios grupos, como en la universidad, tenemos varios grupos. Tenemos aquellos que aprendieron lo correcto. Bien, ahora vamos a ver qué es lo correcto. Sí, estamos de acuerdo. Vamos a ver qué es lo correcto. Tenemos aquellos que aprendieron lo incorrecto. Ya vamos a ver qué es lo incorrecto. Y tenemos el tercer grupo, aquellos que no aprendieron nada. Les cuento que en toda sociedad hay toda clase de personas. Y hay un grupo de personas que tiene el inmenso talento de nunca aprender nada. Uno mira hoy nuestra realidad y decís, ¿una guerra? Después de la pandemia, ¿una guerra? No aprendimos nada. Lo aprendió Putin, pero digo, tampoco los demás, ¿no? En realidad, a ver, te lo pongo así. Podríamos pensar si la pandemia le enseñó algo a la gente que decidió la guerra, porque después de una pandemia enfrentaron una guerra. Pero resulta que los que deciden la guerra no son los que pelean la guerra. No, por supuesto. Entonces, Putin no tiene nada que aprender. Putin no está padeciendo nada, ¿no es cierto?, por haber planteado una guerra. Entonces no es una cuestión... Ahora, los que sí pelean la guerra tal vez no quieren pelear la guerra, pero no son los que deciden de la guerra. Te decía que está el que no aprendió, el que aprendió lo correcto, lo incorrecto el que no aprendió nada. ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? Bien, lo correcto es lo que te hace que evoluciones, hace que seas mejor hoy de lo que fuiste ayer, que hoy sepas algo que te sirva para mejorar tu calidad de vida que antes no sabías. La pregunta es, ¿qué tenemos que aprender? Cada uno de nosotros tiene que aprender algo distinto. Y te voy a decir cuál es el truco. Tenemos que aprender algo en el grupo de las cosas que todavía no sabemos. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes conocen al conductor argentino Leo Montero? Sí. Bien. Yo te voy a decir algo que la pandemia no le enseñó a Leo Montero. A ser vegano. ¿Sabe por qué? Pues ya lo era. Entonces no era una lección que podía aprender. Pero tal vez ella me dice, che, yo con la pandemia aprendí a respetar la naturaleza, que esto, y me hice vegana. Bien, es una lección que aprendió ella, pero Leo Montero no, pues ya la sabía. Y tal vez distinta a ella, que aprendió a darse sus tiempos. O distinta a él, que se dio cuenta que se quejaba por venir a trabajar, pero cuando estuvo 2 años aislados, sufrió. Entonces ahora disfruta el venir a trabajar y relacionarse que aprendemos con otro. en la medida de nuestras carencias preexistentes. Lo que tenemos que aprender, lo que no sabemos. Sí. Bien. Pero también está la posibilidad de aprender lo incorrecto, el segundo grupo, que es aprender a tener miedo, es aprender a tener ansiedad, es, por ejemplo, lo que se llama el efecto cabaña. A ver. Gente
que el aislamiento le hizo muy como... Le armó la cabañita en el bosque. A medida. Aislado de todo el mundo y ahora no quiere volver a vincularse. Porque armó su pequeño búnker, ¿no es cierto? Como Ted Kaczynski, no sé si se acuerdan, el Luna Bomber, que vivía en una cabaña alejada. No estoy diciendo con eso que somos todos asesinos seriales. No, está claro. Lo pongo como un ejemplo. ¿No es cierto? Pero aprendemos lo incorrecto, porque lo que estamos aprendiendo no nos lleva a evolucionar como individuos. ¿Y cuáles son las herramientas que hay que tener para aprender lo correcto y no lo incorrecto? El destino. Determinar el destino. No lo que aprendemos, sino el destino. Marcar cuál es el destino que queremos. Si nos preocupamos por ver qué aprendemos, tal vez es más entretenido aprender lo incorrecto. Es más divertido, es más agradable, pero nos lleva a un lugar inadecuado. Ahora, si nosotros planteamos un objetivo, un destino adecuado de bienestar, ya no importa el camino. Tal vez el camino es un camino tortuoso, pero lo vamos a recorrer tranquilos de que estamos yendo hacia un lugar. Ahora, lo difícil es saber cuál es el camino, cuál es el destino adecuado, ¿no es cierto? ¿Quién determina qué es lo adecuado y qué no? Bueno, para eso, entre otras cosas, no es la única, pero entre otras cosas está la terapia. La terapia te ayuda a encontrar tu propio camino. Yo muchas veces a mis pacientes lo que les planteo es, vienen y se sientan en el eterno conflicto entre lo que sienten que quieren y lo que deben. Entonces se debaten lo que quieren y lo que deben. Y dice, yo quiero una cosa, pero siento que debo otra. ¿No es cierto? Yo quiero tomarme 4 meses de vacaciones, pero debo trabajar. Bien. Y nos salen de ese conflicto que se llama el conflicto neurótico. Bien, una manera de salir de ahí es cambiando la pregunta, ampliando la pregunta. Yo le digo, dejá de lado lo que querés, lo que debés, y dejá de lado lo que querés. Y empezá a preguntarte lo que necesitas. Que a veces no es ni lo que querés ni lo que debés, es lo que necesito. Y cuando empezás a satisfacer tus necesidades, las cosas se empiezan a acomodar. Parece que mágicamente. Pero pará, porque también, yo no sé, ustedes, pero ¿y dónde queda la escuela de que te volvés un individualista y un egoísta si solo cubrís tus necesidades? No, porque tus necesidades son inclusive las necesidades de vincularte con otro. Las necesidades no son solo individuales, somos seres racionales y sociales. Y necesitamos necesidad de vincularnos con el otro. Entonces, el que tiene el Ted Kaczynski no está atendiendo esa necesidad. Está atendiendo solamente, prestando atención al placer que le da no vincularse con los demás, pero a costa de no atender la necesidad social que todo individuo tiene. Por naturaleza. Por naturaleza, somos seres sociales. Entonces, entender que somos seres sociales. Yo tengo una paciente, por ejemplo, una chica bióloga, bioquímica, que estaba trabajando para Pfizer. Cobraba, pónganle $2.000. Trabajo home office. Le ofrecen otro trabajo, donde le ofrecen un poquito más, no mucho más, pero lo que hizo que aceptara el trabajo no era el salario, era que el otro laboratorio le imponía que tenía que ir a trabajar a la oficina. Y ella estaba desesperada por relacionarse con gente, porque vivía encerrada de lunes a viernes, haciendo home office en su departamento, con su gato, y no se vinculaba con la gente. Entonces estaba aislando y ella entendía que la necesidad social era una necesidad insatisfecha en su vida. Cuando consigue un trabajo que no se lo ofrece, sino que se lo obliga, lo toma enseguida. Entonces, uno puede decir, bueno, pero ahora se tiene que parar todas las mañanas, maquillarse, vestirse, tomarse colectivo, ir hasta la oficina, volver, cuando el otro era más cómodo. Pero no va pensando en el camino, sino en el resultado. Y el resultado es que hoy esa mujer es una mujer más evolucionada porque tiene vínculo con los demás, que antes no lo tenía. Bien. Hay conflictos, vos mencionaste el neurótico, ¿no? Sí. Que son como con sus matices y gradientes, obviamente, pero que están presentes en todas las personas que se deben sentar ante un terapeuta, ¿no? Sí. Bien, la pregunta es, porque en definitiva el gran común denominador entre todos es querer estar bien, querer sentirnos bien. Ahí está, ¿ves? Acabás de caer en el error. Ah, ¿cuál? Acabás de caer en el error. ¿Cuál? Es típico que se me sientan en el consultorio y decirme, yo me quiero sentir bien. No, a mí no me importa cómo te quieras sentir vos. Yo voy a trabajar para que vos estés bien, porque podés estar bien sintiéndote mal o podés estar mal sintiéndote bien. Te voy a poner 2 ejemplos. A ver, Bien. Me encantó esto. Nunca me habían dicho así. ¡Error! Gracias. Bien, Dale. te voy a poner un ejemplo. Vos venís a mi consultorio mañana,
saltando, Danica Dorada, él a preguntar. Yo te digo, Victoria, qué contenta que estás. Y sí, Gabriel, me tomé 3 ribotril y la vida me sonríe. Qué divertido. Bueno, sentate, contame, ¿qué pasó en tu vida? Bueno, ¿viste que cayó en Montevideo ayer un meteorito? Sí, bueno, cayó en mi casa, mató a toda mi familia, pero la vida me sonríe. Viva la Pepa, porque estás empastillada. Sí. Yo lo que voy a hacer es bajar la persiana y cerrar las ventanas. Y cuando yo esté cerrando las ventanas, vos dirás, ¿por qué cierra la ventana, Gabriel? Porque lo siguiente que yo voy a hacer es que trates de entender lo que te está pasando, porque pasa que no caíste y que acabas de perder a toda tu familia. Y media hora después, cuando tomes conciencia de lo que te está pasando, vas a entender por qué cerré la ventana, porque vas a sentir un dolor tan fuerte que te vas a querer tirar por esa ventana. Pero te vas a ir llorando donde llegaste riendo. Pero si vas al funeral de tu familia, llorando es como tenés que ir. No riendo, porque estás despidiendo tus afectos. Entonces, si vos estás mal, si vos te sentís mal porque estás bañada por la tristeza en un proceso de duelo, te sentís mal, pero estás bien. ¿Se entiende? Porque estás entendiendo estás haciendo lo que el te proceso pasa. que corresponde, no lo estás ni ocultando ni negando. Exactamente. Ni... Ahora, si vos por sentirte bien negás la realidad de lo que te está pasando, te estás sintiendo bien, pero no estás bien. Estás mal. Por ejemplo, te sentás en mi consultorio y te duele acá. Y yo te digo, che, vamos al hospital que está acá a 2 cuadras, que te revisen. Y te revisa el médico. Y te dice, señora Victoria, usted tiene apendicitis. ¿Sabe cómo se cura? ¿Sabes? Sí, se opera. Exacto. Te dice, va al cuchillo, señora, quirófano. Y a vos te agarra un ataque de pánico porque no te querés operar. Nadie se quiere operar. Y te tirás al piso, no me opere. Lo agarras al médico para acá. ¡No me opere! Y al médico no le importa tu miedo. Te va a acostar en la camilla. No le importa cómo te sentís. Él quiere que estés bien. Y cuando te lleven al quirófano, yo voy a parar la camilla y decir, y Victoria, desde arriba también, ¿y cómo te senté? Qué pregunta estúpida, Gabriel, ¿cómo me voy a sentir? Me siento mal, me duele, tengo miedo, tal vez me muera. Pero estás bien. Porque si tenés apendicitis, yendo a un quirófano es donde te debes estar. Estás bien, estás en un proceso de curarte. Porque si al médico lo único que le importase es que te sientas bien, te da una inyección de clocidol, que es un calmante potente, o morfina, te corta el dolor, no te cura el apéndice, caminaste 3 cuadras, te estalló el apéndice y te moriste. Él quiere que estés bien. Y si para estar bien, además de doloría, tenés que estar asustada, pues no importa cómo te sientas. Bien, perdón, ¿no? ¿Y usted cómo sabe cuál es mi bien? Es la profesión. ¿Cómo sabe el médico cuál es tu bien? El médico sabe que tu bien, él estudió y se preparó para saber que tenés un apéndice que está a punto de estallarse, convertirse en peritonitis y te muere. Pará. Yo me preparé para saber que si acabas de perder a tu familia, en el ejemplo que acabo de poner, la tristeza, que es a lo que vos estás queriendo evitar, es muy dolorosa, pero es necesaria, porque es la emoción necesaria para despedirte de aquello que ya no va a estar. ¿Hay un orden tan claro en el tipo de emociones que tenemos que transitar y procesar? Sí, hay un orden tan claro. Lo que no es tan claro, organizarlas en la vida. En la vida es difícil organizarlas tan claramente. Pero sí, la vida es simple. La vida no es compleja, la vida es muy simple. Lo difícil es ser simple. La complejidad inversamos nosotros. No te voy a preguntar si estás bien o te sentís bien, porque eso no, mi tarea sería la de nuestro invitado. No, pero estoy escuchando muy atentamente y pensaba que en el marco es una clave buenísima para el autoanálisis, ¿no? Sí, sin duda. En el marco de las emociones necesarias, me parece que las sociedades tienden a juntarse ante 2 situaciones. Extrema alegría, Uruguay sale campeón del mundo, salimos todos a la calle, festejamos, nos juntamos, o entre las grandes tragedias, un terremoto, una inundación, la gente demuestra su solidaridad, se junta, está unida. Esto de la pandemia fue una tragedia donde muchos perdimos empleo, la gente se quedó sin poder operarse cuando lo necesitaba, sin visitar a un médico ante una situación muy complicada. En fin, fue una verdadera tragedia. Pero sin embargo no nos pudimos juntar, al contrario, estábamos todos separados. Porque la diferencia está en que el evento acontecedor que genera la emoción, ¿sabes lo que nos pasó como individuo, como sociedad? Fuimos ese famoso sapo en la olla que se fue cocinando de a poco. Si yo agarro un sapo y lo tiro en una olla hirviendo, el sapo va a saltar. Si yo agarro un sapo y lo pongo en una olla de agua fría y con un fuego lento voy calentando la olla, lo que va a pasar con ese sapo es que va a morir hervido sin darse cuenta. Porque como son de sangre fría y van cambiando su temperatura con el ambiente, lo que va a pasar es que va a aumentar su temperatura corporal sin que él se dé cuenta, ¿verdad? Porque no es impacto. El ejemplo que vos pusiste, un terremoto es impacto.
se empieza a mover todo, salimos todos corriendo. Hay un minuto donde estaba todo bien y al segundo está todo mal. Con la pandemia no fue así. La pandemia fue de a poco. Primero apareció la pandemia en China por noviembre. En enero se decía que podía llegar a América. En febrero hubieron los primeros casos. En marzo se empezó a cerrar creyendo que iban a ser 15 días nada más. 15 días se hicieron 30, después 45 y así hicimos un año. Y cuando quisimos ver, teníamos un año encerrados. ¿Y cuándo empezó? No hubo un día. ¿Se entiende? Entonces no nos permitió darnos cuenta, ¿no es cierto?, que estábamos viviendo un hecho histórico en la humanidad. Porque de hecho la pandemia fue tan histórica en la humanidad que es la primera vez en la historia del ser humano que a todo el planeta le pasa lo mismo. Nunca antes había pasado esto. En la peste negra le pasó a Europa. Los indios americanos ni se enteraron de la peste negra, ¿no es cierto? La fiebre española también. Bien. Ahora le pasó a todo el planeta, le pasó lo mismo. Es la primera vez en la historia. Pero no pasó de un día para otro. Y eso puede ser que haya generado que no nos hayamos dado cuenta en la intensidad y la gravedad de lo que estábamos viviendo. Tal vez los libros de historia lo van a contar. Tus nietos, o tal vez tus bisnietos, te van a decir, abuelo, ¿cómo era eso? Y vos le contarás y él no lo podrá creer. Tal vez. Valeria. Sí, yo capaz que preguntarte si los efectos que generaron la pandemia se revierten o nos vamos a tener que acostumbrar con todo eso que nos dejó, porque yo qué sé, las personas que fallecieron y vos no pudiste hacer ese duelo, familiares, amigos, lo que sea, con esto del encierro y del no poder juntarse, no pudiste despedirlos y no pudiste hacer ese duelo y quizás ya pasó un año desde esa situación. Entonces, sumale la ansiedad por la crisis económica, coletazo de la pandemia, la incertidumbre. Hay tres mundos: el mundo prepandémico, el mundo pandémico y el mundo pospandémico. Y estamos empezando a vivir el mundo pospandémico. Nunca más vamos a vivir como se vivía antes de la pandemia, en algunos conceptos. Nunca más vamos a vivir. Hoy, por ejemplo, para todos nosotros, tal vez para los que no han nacido todavía no, pero para todos nosotros, ya no va a ser un objeto disruptivo a la visual un barbijo. Hace 2 años lo era. Hace 2 años veíamos a alguien con barbijo y era un enfermo de cáncer, en tratamiento oncológico, ¿verdad? O era un chino, un japonés, sí, ¿viste?, que ellos usaban, que tenía miedo al smog. Hoy, aunque no lo volvamos a usar, tal vez dentro de un año erradicamos el barbijo para siempre, pero ya no nos queda, ya nos queda como un objeto propio. Ya hemos incorporado, no sé, fíjate, pavadas. Hoy por hoy estamos en una etapa en la cual no sabemos cómo saludarnos. No sabemos si dar el puño, si dar la mano, si darnos un beso, ¿no es cierto? Parecemos los negros basquetbolistas de Harlem golpeándonos el puñito. Nos damos la mano, como después nos damos, estamos ahí. Todavía estamos en una etapa transicional. ¿Por qué? Porque el puño es de la pandemia. El beso era la prepandemia. ¿Se entiende? Pero la pregunta es, ¿cuándo se asientan o sea, ¿se va para atrás en los excesos de ansiedad o hay que adaptarse a esos niveles de...? La ansiedad no tiene que ver con la pandemia. La ansiedad tiene que ver con el mundo en el que vivimos, de la extrema inmediatez. Vivimos en un mundo extremadamente inmediato. Todo es ya. Y eso lo que hace es genera ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es el deseo irrefrenable de que el mañana sea hoy. Estamos educando. La tecnología, lo digital. La tecnología, todo es inmediato, todo es ya. Bueno, hizo un boom con la pandemia, o sea que si se quiere también podría ser uno de esos efectos. De alguna manera enseñó todo lo contrario, fíjate vos. La pandemia dijo hay que esperar. ¿Cómo hay que esperar? Sí, hay que esperar. Pero quiero salir, no. Hay que esperar. No, pero te quiero decir, la utilización de la tecnología, de los medios digitales, sí, fomentó... cambió algunos parámetros, pero no podemos culpar a la pandemia por la ansiedad que vivimos. La ansiedad que vivimos es porque hoy vivimos en un mundo tan acelerado. A ver, fíjate en estos términos. Sí. Hace 500 años, no estoy hablando hace 2000, hace 500 años, un ser humano nacía, vivía, se moría, él, su hijo y su nieto, dentro del mismo paradigma cultural. Él vivía de la misma manera, de principio a fin de su vida, su hijo y su nieto vivían los tres de la misma manera. No cambiaba nada, en 3 generaciones. Hoy, la forma de vivir cambia cada 10 años. Cada 10 años. Los chicos que nazcan hoy van a tener un promedio de 9, 10 cambios paradigmáticos de vida en lo que va de su vida.
Bien, eso significa, eso ya lo explicó yo recomiendo un libro, Alvin Toffler, El shock del futuro, la tercera ola, y él en la década del 60 dijo esto. Imaginen esto. Imaginen que te agarran a vos, te abduccionan marcianos, te suben a un plato volador y te llevan a Venus. Me ha pasado. ¿Te ha pasado? Ok, bien. Después nos contás cómo es. Y en Venus, la forma de vivir en Venus es completamente distinta a la de la Tierra. Tiene parámetros culturales, valores morales, éticos distintos, costumbres diferentes. Totalmente distintos. Hay lo que se llama un periodo de transición donde vos te vas adaptando a la vida, ¿no es cierto?, venusiana. Cuando estás entendiendo un poquito cómo es la vida, te vuelven a meter en otro platillo volador y te mandan a Saturno, con una vida distinta a la de Venus y distinta a la de la Tierra. Y vos, bueno, de nuevo a acomodarme. Cuando me estoy acomodando te llevan a Marte. Bueno, ahora imagínate que no te agarran a vos, que agarran a toda una sociedad, con los sujetos más débiles adentro, y le hacen eso. Eso es lo que está pasando en la vida hoy por hoy. Estamos cambiando continuamente y no terminamos de acostumbrarnos a un cambio que ya llega al otro. Bien, no todo el mundo está al ritmo de la rapidez. Te lo voy a poner como un ejemplo. Levanten la mano los que tengan más de 45 años. Bueno, vos sos la única que no. Te voy a contar algo que vos no sabés y que todos nosotros sí sabemos. Cuando nosotros nos criamos, nos educamos, nos formamos, decían que el amor tenía 3 condiciones, y solo 3. Era monógamo. El amor era monógamo, era de a 2. Monógamo y de a 2. Habían relaciones de a 3, pero era infidelidad. El amor verdadero es monógamo. ¿Verdad? Bien, hoy no. Hoy sabemos que hay trirejas, poliamor, relaciones abiertas. Existe un abanico mayor que no existía en nuestra época. Eso era, dale, sos un infiel, ¿no? No existía el término poliamor. No estaba en el contrato, digamos. Bien. Bien. Segundo, el amor cursa en estado de salud mental. El amor es sano y solo lo pueden vivir las personas sanas. Por lo tanto, el amor es heterosexual. Porque las personas homosexuales son enfermas, pervertidas o que eligieron mal. Eso decían cuando éramos chicos. Entonces, las personas homosexuales eran personas que se excitaban con otras, pero el verdadero amor era heterosexual, era entre un hombre y una mujer. ¿Y la tercera cuál era? A ver si les ocurre. Para toda la vida. Muy bien. El amor era para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Bien. Hoy, gracias a Dios, el abanico se ha ampliado. Se entiende. Bueno, no a Dios necesariamente. ¿Cómo? No a Dios necesariamente. Bien, hoy se entiende que las personas, por ejemplo, homosexuales, no es que se excitan solamente con otra persona de su mismo sexo. La aman, se enamoran. Hay amor genuino entre vínculos homosexuales. No es una simple excitación sexual. Y también se sabe que hoy las parejas duran lo que dura el amor. Y si el amor se terminó, hay permiso individual y social para terminar esa pareja e ir a buscar la felicidad en otra. ¿Bien? Esos paradigmas cambiaron en los últimos 25 años. ¿Bien? Se dice que las personas que están naciendo ahora, cuando tengan 18 o 20 años, dentro de 20 años, el 80% va a ser bisexual. De cada 10, 8 van a ser bisexuales, hombres y mujeres. Entonces ya se va a acabar esto. Ya es otro paradigma. Todavía no estamos en ese paradigma. Nosotros hoy, el 2022, estamos en el paradigma de entender que existe... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Maestro. No, porque me impresiona el dato de la bisexualidad como si fuese una tendencia en aumento. Entonces, Sí. ¿la lectura cuál es? Que la heterosexualidad o la homosexualidad, pero en definitiva... Sí, cualquiera de las dos opciones. Sí. ¿Era una imposición cultural? ¿Nos hemos reprimido todo Sí. este tiempo? No, no es que te reprimís. Vos elegís lo que conocés. No puedes elegir lo que no conocés. ¿Se entiende? Si yo te digo, yo te llevo a mi casa y te digo que te voy a dar de tomar Coca-Cola, Sprite o café, y vos me elegís una de las 3 porque conocés las 3. ¿Por qué pasa si yo te digo Coca-Cola, Sprite o frescolita? ¿Sabés lo que es la frescolita? Es una bebida de Venezuela, es una gaseosa venezolana. Pero vos no la conocés, no puedes elegir lo que no conocés. Bien, y no tenés permiso para elegir. Ah, bueno, ahí viene lo del el supuesto permiso de explorar hoy lo que hay quieras. es permiso para explorar. Permiso para ir eligiendo lo que vas eligiendo en cada momento. Por eso hoy se dice, yo tengo 52 años y yo me defino como heterosexual hoy. ¿Qué sé yo si en 5 años no me gustan los hombres?
Hoy lo puedo Y decir. y el hombre en general, no como especie, en busca de certezas, ¿dónde quedó ese? No, quien cambia eso fue un gran epistemólogo llamado Popper. Popper dijo, ¿no es cierto?, que la ciencia no era otra cosa más que creencias validadas. ¿No es cierto? Lo que hoy creemos como científicos, simplemente las teorías científicas son lo suficientemente fuertes para no ser falseadas por otras teorías, pero es cuestión de tiempo que se falseen. Entonces, volvemos a dos cosas. A la duda metódica de Descartes, de dudar como proceso, llegar a acercarme al conocimiento, y terminamos admitiendo que el más grande de todos los grandes fue Sócrates, al darse cuenta que solo sabía que no sabía nada. Gracias por todo, ¿eh? La verdad que ha sido un gran aporte llegar a esta conclusión. tenemos que despedirnos y quiero que cuente su espectáculo. El sábado, mañana, el otro sábado, el 7, Sí. estoy en el metro, Sí. acá cerca, a las 9 de la noche, haciendo, se llama Cartañar la carta porque es lo siguiente, yo hice un menú grande, que la gente Sí. lo va a ver, que tiene entrada, 3 temas, plato principal, 3 temas, postre, 3 temas, y sugerencia del chef, 3 temas. Entonces la gente, yo tiro una pelota gigante al público, el que atrapa la pelota elige una entrada, elige un tema. Y yo hablo de lo que está ahí. Son 15 temas, los cuales vamos a hablar 5, porque si no estamos 2 días. Sí, sí. Pero esos 5 temas los va a elegir el público, en el momento. Hay uno que se va a repetir seguro, ¿no? No creas, ¿eh? Yo lo presento esto continuamente. Pero el amor y todas las dificultades, Pero no la tenés vinculación en todas afectiva. las opciones el amor. Ah. Por ejemplo, en la entrada principal tenés autoestima, tenés celos, si no me acuerdo, y sexo. No hay amor en la entrada. Entonces tienen que elegir entre esas 3. Amor hay en el plato principal, y sí, lo suelen elegir. El amor es un tema que suelen elegir. Bien, Cartañá, muchísimas gracias. Va a haber que ir a elegir en ese menú, entonces ya saben, el sábado 7 de mayo. Muchísimas gracias por Al contrario, un habernos placer charlar con ustedes. acompañado y a nuestros amigos de la